Muy buenos días, buenas nuevamente, gente linda. Esta sesión de la radiolería o la radiolería con Eva García, yo le voy a dar paso ya a ella porque hoy es un día grande, hoy es un día importante también, como casi todos los viernes. El viernes anterior no pudimos hacer esta radiolería debido a los carnavales. Ya hemos terminado los carnavales, gracias a Dios, porque iban a acabar conmigo, sinceramente se lo digo. Y ya le doy paso a Eva porque hoy tiene una pedazo de escritora, autora de verdad maravillosa. Así que yo le doy paso a ella para que ella hablen entre ellas en el día de hoy. Eva, toda tuya. Buenos días, David. Buenos días a todos. Pues hoy es un día muy importante porque efectivamente tenemos a una de las escritoras que más van a dar que hablar en el panorama de la literatura española y es nuestra queridísima Begoña Valero. Hola, Begoña. Eva y David. Bueno, presentarte y tenerte hoy aquí es un lujo para nosotros, la verdad. Bueno, pues que sepan ustedes que Begoña Valero es una escritora valenciana, nacida en Alicante, residente en Valencia, es médico, licenciada por la Universidad de Valencia, es senadora ¿cómo es esto, Begoña? Del Museo de la Imprenta y de Artes Gráficas, ¿no? De la ciudad de Valencia, miembro de Escritores con la Historia, por supuesto, ¿no? Y de escritores, es del Mediterráneo, historias del Mediterráneo, ¿cómo es esta parte que no conozco tan bien de ti, pero yo creo que tú nos lo puedes contar muchísimo mejor? Sí, Casa Mediterráneo es un consorcio del Ministerio de Asuntos Exteriores que está en Alicante y que reunió a bastantes escritoras importantes del arco mediterráneo con la finalidad de apoyarlas en general a las que no tienen tantas facilidades para poder publicar. Y entonces se facilitan becas para algunas que puedan incluso venir aquí un par de meses para escribir y se constituyó pues ese consorcio de escritoras del Mediterráneo y pues estuve participando con ellas. Y, bueno, por ejemplo, el último premio Azorín es una de ellas, López Barrios. Buenísima también, además que un encanto. Y luego Inma Chacón, o sea, muchísimas escritoras buenísimas han estado allí compartiendo conmigo conferencias, etcétera. Bueno, en 2012 sacas El trabajo de los libros, que es una novela que fue la primera, ¿no? Dedicada pues también al mundo de la imprenta, digo también porque luego hablaremos de La Casa del Compás de Oro, que es la manera en la que yo te conozco y te ficho y te persigo como friki fan tuya y a partir de ahí pues ya iremos hablando. La sacas en el 2012 hablando de la imprenta y de Gutenberg, ¿no? Y a partir de ahí un poquito más adelante, sacas La Casa del Compás de Oro, que hablas de una época justo posterior a Gutenberg, pero más centrada en Europa, en las guerras religiosas que se producen en aquella época y en un personaje maravilloso que a mí me encantó, Christopher Plantin, ¿no? Y bueno, y su amigo, socio y sus aventuras. Pero hoy estamos aquí porque has escrito un novelón, por supuesto ambientado, contextualizado en tu Valencia y con un personaje totalmente desconocido para todo el mundo en la época en la que hablamos, porque ¿quién no conoce a Miguel de Cervantes? O sea, un personaje único. Bueno, la novela es Un testigo llamado Cervantes y nos cuentas la parte de la historia desconocidísima. Ahí tenemos la novela con una portada maravillosa que ahora nos contarás de quién es y por qué está ahí vistiendo esta novela. Y nos cuentas la época más joven de Cervantes, que es una gran desconocida para todos los que conocemos a Miguel de Cervantes cuando ya era un señor mayor, escribe el Quijote y las poquitas cosas que se nos cuentan, desgraciadamente, ¿no?, en los proyectos curriculares del colegio, instituto y demás estudios académicos obligatorios. Pero cuéntanos quién es Cervantes de tu novela, cómo consigues acceder a él y por qué estamos hoy aquí hablando de Cervantes. Bueno, el Cervantes que vais a poder encontrar en las páginas de esta novela es un Cervantes valiente, joven y desafiante, como lo veis aquí en la portada, que es
Cervantes en Lepanto, desafiante contra los turcos, porque batalló y fue herido, y por eso le llamaron el manco de Lepanto, aunque no lo fuera, porque le quedó inútil la mano izquierda. Pero ese Cervantes, como digo, es un soldado del tercio que la valentía, el honor, los valores de los tercios los lleva en la sangre. Entonces, lo va a demostrar en cada momento de la novela, muy bien documentada, que no es que yo haya tratado de inventarme la historia, esa historia, sobre todo el periodo de cautiverio de Argel, que son 5 años, de 1575 a 1580, es un periodo en el que él demuestra exactamente cómo se comporta, y en cada momento. Incluso luego, la segunda parte de la novela, por decirlo de alguna manera, porque son 2 líneas narrativas que se desarrolla en Valencia, pues también en un hecho histórico totalmente desconocido que pone a Valencia pues entre las ciudades cervantinas, porque estuvo durante 5 semanas y además tuvo que declarar en un juicio por un asunto criminal, con lo cual pues nos encontramos con un Cervantes totalmente diferente del que hemos estado viendo, sentado escribiendo el Quijote, mayor, vestido de negro, que nadie sabe cómo era porque esa imagen tampoco es real. Por lo tanto, yo creo que la imagen de Augusto Ferrer Dalmau incluso se podía asimilar más a la realidad que la que nos ofrecen de un Cervantes mayor. Y bueno, pues así como muy serio. Este es muy valiente, muy valeroso, y la verdad es que a mí me conquistó en cuanto empecé a leer toda su biografía. Intenté profundizar, porque es verdad que la documentación es la que te aporta la posibilidad de conocer a fondo un personaje, y en este caso era muy importante que se pareciera, como siempre intento cuando un personaje real, que se parezca lo máximo posible al personaje que fue, por lo menos por lo que dice, por los hechos me conoceréis. Pues efectivamente, según conforme actúa, pues puedes imaginarte cómo fue su personalidad, y he tratado de plasmarla en un testigo llamado Cervantes. Cuéntanos cuál es el documento clave que te lleva a tirar del hilo para escribir esta historia. ¿Qué documento se encuentra y por qué se llama un testigo llamado Cervantes? Bueno, lo cierto es que hace muy poquitos años, en 2016, un investigador descubrió en el archivo del Reino de Valencia la firma más antigua de Cervantes en el papel original. Y esa firma era su testimonio, estaba en un documento que había sido su testimonio en un juicio por un asunto criminal, por el asesinato de un joven pescador. Entonces, era difícil, pensar por qué motivo Cervantes tiene que declarar en un juicio un testigo llamado Cervantes. ¿Por qué tiene que declarar en un juicio en Valencia cuando acaba de ser rescatado de Argel? Llega a Valencia y si no ha tenido bastante con lo de Argel, encima tiene que volverse a presentar ante la justicia. Hombre, mucha gracia estoy segura que no le hizo, ninguna, seguro. Lo que ocurre es que él era una persona de principios y tuvo que declarar. Y lo que ocurre es que su declaración tuvo una repercusión muy, muy importante en la ciudad de Valencia, en la ciudadanía. Hubo incluso altercados, y hasta el cronista de la época recogió en su crónica lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Valencia. Entonces, es una historia muy bonita porque une dos novelas en una. Una es una novela negra en Valencia por el asunto criminal, como os comentaba, y la otra es los 5 años de cautiverio de Cervantes en Argel. Ambas historias se van intercalando, de manera que intento mantener la tensión capítulo a capítulo, para que cuando uno termina un capítulo de la parte de Valencia, pues quiera seguir sabiendo qué es lo que ocurre en Valencia. Pues no, entonces lo traslado a Argel. Pero es que cuando llega a Argel y acaba el capítulo, quiere seguir sabiendo lo que pasa en Argel, entonces lo traslada a Valencia. De manera que yo creo que el lector se puede cabrear conmigo muchas veces, porque va alternando la historia hasta confluir concretamente en Valencia,
con la declaración de Cervantes cuando es rescatado y llega, que permanece durante 5 semanas en Valencia. Llega por Denia, sube andando y bueno, ya digo, lo mejor es no saber nada, pero es necesario contar algo para que el lector se sienta atraído para descubrir a ese personaje, a ese Cervantes desconocido que llega ahora pues de la mano de un testigo llamado Cervantes, de ahí el título. Pero no solamente porque fue testigo de un juicio, sino porque fue testigo también de las atrocidades que se cometían en Argel. Y si me apuráis, también testigo de la batalla más importante de todos los tiempos, como él decía, y es la batalla de Lepanto. Una cosa que comentábamos que a mí me ha resultado curioso y te agradezco mucho que nos des esta visión, ¿no? Desde el punto de vista del cautivo, de un cautivo blanco, ¿no? En un país con otras costumbres, otra religión, porque siempre hemos tenido la visión más pues del siglo XVIII, de pues los esclavos africanos que emigraron a América, este tipo de visión diferente, cuando en esta ocasión tú nos pones al supuesto conquistador pues como esclavo cautivo, ¿no? O apresado, y como supuestos ¿cómo se llama esto? Captores o cómo era, no lo sé, ¿no? Justo dada la vuelta totalmente, intercambio de papeles de lo que nos tienen acostumbrados a contarnos desde el punto de vista histórico, ¿no? Y documentalmente, pues comercialmente, las rutas de comercio, de intercambio de todo tipo de cosas, ¿no? Aquí nos muestras un joven inteligente, humano, sensible, valiente a su vez, que no le importa pues dar su propia vida si fuese necesario, ¿no? Porque la pone en peligro en varias ocasiones para ayudar y salvar y pues luchar por aquello que consideraba lo justo. Entonces, ¿cómo humaniza ese tiempo que debió de ser horrible? Primero por la época en la que estaba, lo joven que era y el sufrimiento al que él era sometido y el que veía a su alrededor, para que te desate, porque yo soy víctima de tus letras. Entonces, claro, la cosa es que efectivamente cuando acaba el capítulo en Argel te entra como, a ver, pero ahora otra vez, ¿qué hago yo en Valencia? Pero sí, yo quiero saber qué le pasa a este hombre, herido y sigue luchando. ¿Y cómo lo haces? Pues mira, en principio tienes mucha razón, porque estamos acostumbrados a ver al esclavo negro, pero es que os podéis imaginar a Cervantes, que era un católico y que por el simple hecho de ser católico es capturado por los corsarios berberiscos y llevado a una ciudad de esclavos y convertido en esclavo, que en este es cautivo. Son cautivos porque pueden ser esclavos o no, dependiendo, como digo, de si hay un rescate pendiente o no. Porque si se les valora como personas principales, como en el caso de Cervantes, pues resulta que entonces más o menos los mantienen con vida y esperan a que llegue el rescate, obligándolos en cierto modo. Bueno, eso se ve en la novela, las características de ese cautiverio y tal, pero lo importante es eso, es verse en una situación totalmente contraria a la que podríamos imaginar. O sea, simplemente por el hecho de ser cristiano pueden convertirte en un esclavo, matarte y hacer lo que les dé la gana contigo. O sea, es que realmente a mí eso me resulta también un contraste muy importante en la novela, porque para que tengamos una idea, todos conocemos el siglo XVI en España, el Imperio Español, Felipe II, pero es que, por ejemplo, Argel, en aquel momento el bey o rey de Argel era el sultán turco, era un vasallo del sultán turco de Constantinopla. Entonces, todo lo que hacían tenían completa libertad. Y lo más difícil de soportar en Argel era que si tú renunciabas a la fe católica, ya podías hacer lo que quisieras. Te podías convertir en corsario y entonces atacar a otros, a los españoles, a otros católicos. Podías hacerlo todo. Entonces, claro, era muy difícil mantenerse fiel al catolicismo en un sitio en donde podías tenerlo todo, porque incluso
Las razias que hacían en todas las costas del Mediterráneo y capturaban a niños jóvenes y a hombres para convertirlos en esclavos, pero sobre todo a los niños los convertían en genízaros, pero además eran sodomizados. Bueno, era una situación muy dura la que pasaban esos niños hasta convertirse en genízaros, pero además incluso luego podían ser corsarios, podían llegar a lo que quisieran. O sea, es que tenemos un concepto distinto de lo que es la esclavitud en unos momentos y en otros. Por ejemplo, las mujeres llegaban al harén y podían ser incluso pues madres sultanas, o sea, si habían concebido al sultán, o sea, al futuro sultán, evidentemente. Pero que es una situación tan sumamente extraña para el pensamiento occidental que imaginaros si eso ahora nos resulta chocante a nosotros en pleno siglo XXI, que no le resultaría a una persona del siglo XVI y sobre todo a agentes que no habían salido de casa, que de repente se encontraban en un mundo ajeno, totalmente distinto, con unas reglas que había que aprender rápidamente o morías en el intento. Entonces, claro, en esta novela puedes ver dos mundos totalmente distintos y contrapuestos. Lo que pasa que, a pesar de la enemistad entre otomanos y cristianos, lo que les unía era precisamente el negocio que existía en Argel, que era el rescate de cautivos. Entonces, a partir de ahí, pues se puede ver en la novela pues cómo funcionaba ese negocio, que le llamaban las Indias de los cristianos a Argel, porque la comparaban con las Indias de los cristianos, porque es que eran como 25.000 esclavos en Argel de una población de 100.000, o sea, era como el 25% de la población el que era esclavo, y se vendían, con lo cual, aparte se dedicaban a capturar los barcos en el Mediterráneo, y tanto las mercancías como a las personas que iban en el barco y luego pedían rescate o los esclavizaban. Entonces es una época verdaderamente muy dura, es una historia muy interesante por los contrastes que podemos encontrarnos. Y ya luego, para concluir, porque en Argel es ya como digo, una historia muy especial, pero es que en Valencia se produce una historia rocambolesca, como digo, con el asesinato del pescador y todas las circunstancias que rodean el juicio, cómo hay un mercader que por amistad, porque, bueno, era una persona increíble y es real, cómo se preocupó por buscar la solución para sus amigos que creía que no eran culpables. Entonces, para buscar al verdadero culpable o descubrir la situación, pues hizo e invirtió parte de su patrimonio y muchas más cosas que no quiero contar porque realmente descubriría muchos aspectos de la trama que creo que es muy interesante que el lector pues sea capaz de introducirse y vivir el siglo XVI página a página, respirar su ambiente, ver el cielo valenciano, ese de Sorolla que tanto hemos visto en los cuadros, pues ese ambiente se puede vivir a través de la huerta valenciana, a través de la lonja de mercaderes, que era donde se realizaban todos los negocios en aquel momento y que tenemos la oportunidad de poderlo visitar todavía en Valencia porque es patrimonio de la humanidad, ¿no? Como edificio gótico civil más importante de la época. Y bueno, se puede vivir y pasear, que lo que estoy intentando es saber si convierto Valencia en ciudad cervantina, porque méritos no le faltan. Y con el apoyo de la novela ahora podemos saber muchas más cosas de Cervantes cuando estuvo aquí durante esas 5 semanas y por dónde fue transcurriendo su vida, ¿no? Hago una referencia, por ejemplo, al Tribunal de las Aguas, que también es patrimonio inmaterial de la humanidad, porque es cómo se trataban los juicios del agua, que tenían derecho al riego, cualquier persona que viviera en Valencia.
y es algo ancestral, o sea que es bonito recorrer esa Valencia desaparecida y que en estos momentos todavía quedan rastros y vestigios, ¿no?, de lo que ocurrió. La Casa de la Ciudad, que es donde se desarrolla prácticamente los juicios, era el ayuntamiento, era el archivo, que ha desaparecido, pero incluso se puede visitar el lugar donde se encontraba, que ahora es un jardín al lado del Palau de la Generalitat. O sea, y ya digo, el ambiente, por ejemplo, incluso el hospital, el primer manicomio que se construyó en todo el mundo occidental fue en Valencia, concretamente, el Padre Jofré. Y eso todo es pues un pequeño guiño que hago en la novela, porque es también muy interesante ver cómo funcionaba ese hospital, porque además trataban ahí a las mujeres enfermas de lo que llamaban el ciment. El ciment eran enfermedades venéreas, o sea, enfermedades que se contagiaban, ¿no?, por el tratamiento de porque las prostitutas pues tenían algunos problemas de vez en cuando, pues para que veamos cómo en aquel momento había un cuidado muy especial incluso con las mujeres que se dedicaban pues a la prostitución a través de esa pobla de les fembres pecadrius, que era la pobla de las mujeres pecadoras, o sea, de las prostitutas, un barrio muy especial, amurallado, con una serie de características también muy concretas, que tenían que vestir de una forma diferente. Bueno, que eso todo aparece reflejado en la novela y puede el lector pasearse por esa Valencia del siglo XVI y poder vivir paso a paso pues todas las vicisitudes de los personajes que están, ya digo, palpitantes en las páginas de un testigo llamado Cervantes. Que por cierto... Sí. No, que por cierto, tengo dos aquí, que es primera y segunda edición, pero es que está la tercera edición imprimiéndose en un mes, desde que salió la novela, con lo cual... Yo al respecto tengo que decir que soy de las afortunadas que tiene la primera. Por dar envidia, ¿eh? Yo solo lo digo. Una cosa que pasa en esta novela que a mí me gustó mucho, bueno, por la repercusión, ¿no?, que tuvo el testimonio de Cervantes y que antes comentábamos, que al final sus propios compañeros tienen que ir a decir al tribunal, oye, que lo que está diciendo este chico es verdad. Pero es que no va uno ni dos, es que van 12. ¿Cómo fue esto? No, pero eso sin es... destripar mucho, ¿eh? No. Vamos a ver. En realidad, todo lo que le ocurrió a Cervantes en Argel, eso una vez es rescatado para regresar a Valencia, tienen que declarar testigos que se ha comportado bien. Entonces, es en Argel los notarios, o sea, el notario de los frailes trinitarios, que es quien los rescatan, tienen que recoger la declaración de esos testigos. Y entonces fueron hasta 12 testigos los que hablaban bien de Cervantes, diciendo todo lo que había hecho, cómo había conseguido había intentado fugarse varias veces, y no quiero tampoco, ya digo, contar demasiado para evitar que se desvele pues parte de la historia, que es muy atractiva. Pero eso es lo que ocurrió en Argel, y ahí es de donde me he basado, en cierto modo, de la información que tenemos respecto a lo que ocurrió allí. Bueno, es que se me ocurren tantas cosas como hablaremos si ahora de la película no se me pase. Y eso es ahí es donde encontré la base para poder contar la historia de Argel, eso más o menos. Y en Valencia es a través de los testimonios de los testigos que aparecen en el archivo del Reino de Valencia, que son los que declaran en el juicio por el asesinato del pescador, en los que encuentro yo la base para contar la historia que transcurre en Valencia. Entonces, ya digo, es que hay mucho testimonio por ahí. Bueno, como queremos que la gente se lo lea, porque no solo es que merezca la pena, es que son capaces, o somos capaces y hemos sido capaces de pasear por esa Valencia del siglo XVI, pero que a día de hoy, con el libro en mano, te la puedes pasear exactamente igual, visitar los lugares que nos citas en la novela y vivirlo de primera mano con Cervantes virtual en nuestras cabezas, pero bueno, con el libro en la mano y pasear por allí. Una cosa que te quiera yo preguntar, ¿cómo es que empieza eso a quemarte en las manos y dices, oye, que esto lo tengo que sacar, que esto tiene que salir?
Bueno, cuando supe que había una firma de Cervantes en el documento, en un testimonio, pues la verdad es que me llamó la atención, pero no lo suficiente como para escribir una novela. Tenía que saber algo más, si valía la pena, si detrás de esa firma había realmente una historia que mereciera ser contada. Y fue cuando empecé a buscar, a leer. Fui al Archivo del Reino de Valencia, aparte de pues, que se había escrito ya el investigador pues se había contado en parte y me sirvió de base para empezar pues, a construir la historia de Valencia. Y claro, me di cuenta de que era un verdadero tesoro. O sea, para un escritor encontrar una historia inédita de un personaje ilustre es muy importante, pero es que este personaje no es ilustre, este es nuestro escritor más universal. Estamos hablando de Miguel de Cervantes, con lo cual es que era un regalo, era un verdadero, es como haber encontrado la piedra filosofal. Entonces, no me entretuve, bueno, tuve que documentarme porque es muy... Yo normalmente tardo, pues eso, 3, 4 años mínimo en escribir una novela porque es necesaria una buena documentación. No quiero que se note en la historia, o sea, cuando uno lee tiene que distraerse, tiene que disfrutar con los personajes, verlos vivir, convivir, andar en las páginas de la novela, pero lo que no puedo tampoco es contar historia. Entonces, por eso intento documentarme, pero sin dejar demasiadas huellas, salvo lo estrictamente necesario. Y, en fin, pues creo que en esta novela, en Un testigo llamado Cervantes, pues lo he conseguido. Y por eso, pues empecé pensando que si no escribía la novela ya, a otro escritor se le podría ocurrir la misma idea que a mí. Entonces, no pude dejar... Que si en lugar de un escritor se le hubiese ocurrido a un famosísimo director de cine, cuéntanos esto, que esto es para contarlo, por favor. Sí. Bueno, vamos a ver. Da la casualidad de que en abril empieza a rodar una película aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, Alejandro Amenábar. Una película que titula El cautivo y que hace referencia a los 5 años de cautiverio de Cervantes en Argel. Es decir, media novela mía. Bueno, a mí lo que me encantaría es que acabara haciendo otra novela, o sea, otra película, perdón, con la parte de Valencia, que también tiene un interés muy especial. Entonces, bueno, ya sería el colmo, pero en estos momentos, pues es menos mal que me ha adelantado a la película, porque mi novela ya está y probablemente la película pues podamos verla o a finales de este año o a principios del que viene. Pero bueno, yo creo que el interés que va a generar El cautivo de Amenábar también lo va a poder generar Un testigo llamado Cervantes, porque los interesados en saber de qué va la película, pues verdaderamente tienen la oportunidad de poderlo leer y vivirlo aquí, que está claro que no va a ser exactamente igual, pero si nos hemos basado en los mismos documentos, pues aunque es película, no tendrá que, o sea, tendrá que contar las cosas tal cual como fueron. Y ahí, desde luego, yo sí que me he esperado. A ver, una pregunta ya cotilleo para nuestros oyentes y la gente que nos ve en el programa y nos sigue. ¿Te ha llamado? ¿Te ha llamado Amenábar? No, hombre, yo no sé siquiera, bueno, supongo que sí que sabe que está la novela, porque sí que es verdad que la editorial se puso en contacto con la promotora, ¿no? De la película, pero bueno, tarde o temprano coincidiremos seguro, porque yo creo que tanto de la novela como de la película vamos a oír mucho de Cervantes durante este año y durante el año que viene, con lo cual seguro que al final confluimos en algún momento o a lo mejor incluso en el rodaje, ¿no? Porque creo que hasta en Bocairente, que está al lado yo soy de Bañeres de Mariola, pues Bocairente está al lado y ahí también va a rodar parte de las escenas de Argel. Entonces, bueno, tenemos aquí localizaciones maravillosas que le van a servir de base, ¿no? para su película y bueno, yo creo que puede ser muy positivo para Un testigo llamado Cervantes y también para su película, claro.
Hombre, qué mejor documentarse con alguien como tú, que lo tiene fresco, que lo sabe, que lo vive y que siendo de Valencia lo vive con otra perspectiva, ¿no? Que alguien que es un mero, no digo turista, pero alguien que es un paseante de la ciudad y que no la conoce, que no la vive, que no la palpa y que no la siente como la sientes tú, pues hombre, que digo yo, que igual te descuelga el teléfono, ya nos lo irás contando, a ver qué tal. Begoña, un placer haberte tenido aquí y, por favor, la pregunta que os hago a todos. ¿Qué es lo que se está cociendo ya en las calderas, en las ollas de Begoña Valero? Bueno. Tengo dos novedades que os voy a contar, que esto es primicia. Una de ellas es, bueno, primicia, esto probablemente en Escritores con la Historia se está haciendo una antología de relatos cortos históricos con autores de la Asociación de Escritores con la Historia. Y van a ser, pues no sé, pues cerca de 30 relatos que van a publicarse este año y que eso es uno de los proyectos que está pendiente de salir. Y otro es también, aunque no quiero dar muchos datos, pero bueno, probablemente pues para final de año haya un cuento sobre las fallas de Valencia que he escrito y que, bueno, lo escribí hace tiempo, pero necesitaba un ilustrador. Y en estos momentos pues he encontrado a Martín Forés, que es uno de los mejores ilustradores que tenemos en Valencia, porque es compañero de Paco Roca, que es Premio Nacional de Cómic y de, no sé si lo conocéis en todos porque es, él no va más. Pues Martín Forés le va a la zaga, o sea, es buenísimo y es el que va a ilustrar el cuento de Fallas. Así es que esperemos que el año que viene para Fallas, para las próximas Fallas, tengamos ya el cuento en el mercado. Begoña, agradecerte tu generosidad como siempre. Por habernos dado este ratito, esta tarde reservada para nosotros. Y, oye, una cosa, que disfrutes muchísimo las fallas, que ya te he oído algún petardín por allí, ¿no? Algún sonido ya característico de vuestras fechas, ¿no? Que lo disfrutes mucho, que espero verte pronto, que ha sido un placer tenerte aquí, que sabes que te quiero un montón y que espero ser de las afortunadas que tenga el cuento de Valencia ilustrado. Un besito. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo estos momentos, ¿no? Para hablar de mi novela, que sabes que siempre me encanta, que nunca tendría tiempo suficiente para contarlo todo, pero que con tu amabilidad, con tu cariño y con tu acogida, pues la verdad ha sido un placer estar contigo y con David. Así es que muchísimas gracias. Toda la gente que nos oye a que por favor léanse Un testigo llamado Cervantes antes de que suceda cualquier otra cosa para verle en la gran pantalla, porque merece la pena vivir cada página, no cada capítulo, de las dos historias paralelas que nos cuenta Begoña en esta maravillosa novela. Un beso muy grande desde Fuerteventura. Un beso. Ahora sí. Y hasta aquí el programa del día de hoy de la radiolería. Darte las gracias, cada día somos más. Te espero el lunes a las 9:30 de la mañana. Tenga un buen fin de semana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Por ahora, chao. Pescado.